¿Cuánto cuesta vivir en Brasil? ¿Cómo se encuentra trabajo? Estas preguntas y muchas más, pues le estaré dando respuesta en el video de hoy, así que no te lo pierdas. ¡Vamos! Bienvenidos a otro video más en mi canal. Si eres nuevo por aquí, déjame presentarme brevemente. Mi nombre es Damaris, soy cubana y me encuentro viviendo actualmente en Estados Unidos. Quiero que a través de mi canal pues te lleves vivencias mías, cosas que voy a compartir, reflexiones día a día. Con todo lo que pueda compartir aquí, te lleves alguna enseñanza o algo de lo que querías investigar y pues mi video te solucionó uno de esas dudas que tenías. Y pues nada, sin más preámbulo y más dilación, vamos al video de hoy. Tienes que saber algo muy importante, y es que en Brasil el costo de vida va a estar muy influenciado en qué región te encuentres de Brasil, porque en la región sur suelen ser ciudades más grandes como Sao Paulo, Río de Janeiro, donde el costo de vida pues es más alto, pero al mismo tiempo, bueno, eso te lo voy a dejar un poquito más adelante. Y está la región norte. En la región norte son ciudades más pequeñas, al igual hay ciudades grandes como Aracaju, pero hay otras ciudades más pequeñas y en la región norte suele ser más económica. Ahora, teniendo esto en mente, hay algo que decir. En las ciudades grandes, pues obviamente vas a tener mayor posibilidades de encontrar trabajo, a la larga tener mejor situación económica, aunque al principio, obviamente, más cuando uno llega sin tener nada, te va a ser más difícil pues poder ahorrar dinero, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, cuando vas y comparas para la región norte, en la región norte el costo de vida es más bajo, pero al mismo tiempo generalmente vamos a tener ciudades pequeñas, y cuando entonces te vas para las ciudades pequeñas, las oportunidades de trabajo son menores, por lo cual no vas a tener dinero para poderte sustentar, aunque las rentas, la comida y todo lo demás sea más barato. Aquí en esto quiero dejar esto bien claro. Creo que tienes que ser bien consciente de la situación en la que te encuentres y a lo que estás dispuesto a hacer. Al final del video voy a dar mi humilde opinión acerca de este tema y para qué región te digo yo que sería más favorable ir, según mi opinión y mi experiencia. Teniendo en mente que la región sur y la región norte son completamente diferentes y que el costo de vida va a ser diferente, pues comencemos por la renta. Generalmente la renta en las ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, independientemente si pues obviamente te vas para un apartamento que sea amueblado o que esté en un lugar, en una ciudad céntrica, como en todos los países, al final que sea céntrico, que tenga más acceso a las tiendas, pues obviamente va a costar un poco más. Ejemplo, en el sur, pues te puede costar un apartamento, alquilarlo, pues de 1.500 reales a 2.000 reales. En la región norte, en dependencia de la ciudad en la que te encuentres, ejemplo, donde yo vivía al inicio, en Montalegre, pues una renta te podía costar 300, 200 algo, o inclusive podían encontrar de 400 y 500, pero ya estabas hablando de casas que estaban pues más bonitas, tenían mejor estructura, inclusive igual podías encontrarte hasta de 800 o 1.000 reales, pero ya estamos hablando entonces de casas, wow, de casas que tú decías, qué linda está esta casa, y más que cuando uno viene de Cuba. Tengamos eso en cuenta, por favor. Pero hay otras ciudades del norte que podíamos, como en la segunda ciudad en la que yo viví, pues allí ya empezaban un poquito más alto, de 500 a 600, sí te puedes encontrar de 1.000 algo, 1.800. Entonces ahí ves que hay diferencia obviamente en determinadas ciudades en las que te encuentres y el desarrollo que tenga esa ciudad también. En Brasil, para la hora de encontrar renta, puedes hacerlo a través de varias aplicaciones. Google, buscas para, por ejemplo, apartamentos para rentar y te van a aparecer varios. O si tienes amistades que conocen otras amistades que son brasileñas, pues entre ellos mismos, pues conocen a tal amigo que tiene tal casa para rentar. Mira, yo conozco a alguien que se dedica a eso. Y pues vas a buscar a través de eso. Uno como cubano no tiene la costumbre a la hora de rentar que te hacen un contrato. Ese contrato va a ser por 12 meses generalmente. Si tú incumples y te vas antes, ya sea por el motivo que sea, que te tengas que ir de las rentas, pues vas a tener que pagar una comisión por irte antes de terminar el contrato. Eso nos pasó a nosotros y nosotros tuvimos que pagar, creo que fueron como 400 reales ya terminar el contrato, porque nosotros habíamos hecho un contrato por 12 meses, porque
obviamente pensábamos ya quedarnos a vivir nuestra vida entera en Brasil. Pero como se nos dio la oportunidad de venir para acá, para Estados Unidos, tuvimos que romperlo y simplemente llevábamos como 4 meses. Al igual que los contratos que haces con internet, igual te van a cobrar. A nosotros nos cobraron 500 reales por terminar el contrato. Algo que el de la casa lo sabíamos, pero el del contrato de internet realmente no lo sabíamos, quizás no leímos todos los papeles que nos entregaron y por eso a partir de ahora todo contrato que haga lo leo hasta el final. Para lo que es el agua, la electricidad, tienes que cambiar. Tú te rentas en un apartamento y no está incluido el pago del internet, del agua, que generalmente nunca está incluido. Tienes que ir a las respectivas empresas, vas allí y algo que nos chocó a mi esposo y a mí, y era porque era el primer trámite que hacíamos como tal en una empresa, es que están organizados y cuando llegas aquí, bueno, cuando sales de Cuba te das cuenta que eso pasa en todos los países, pero obviamente ese fue nuestro primer choque. Y es que vas allí, simplemente dices, no, vengo para hacer tal cosa, te dicen, pues regístrate en esta pantallita, vas, te registras, te dan un número y ya luego cuando tú te sientas normal, no se hacen colas, esas colas enormes que uno viene acostumbrado de Cuba, eso no pasa allí en Brasil ni aquí en Estados Unidos. Usted va, busca, ya hace todo ese trámite en la pantallita, buscas tu número y ya de ahí te sientas. Cuando aparece tu número, A75, 385, ya te dicen, diríjase ahí mismo en la pantalla, dirige a la oficina tal. Ya tú vas allí, te hacen todo el trámite, hay unos trámites que tardan más, otros que tardan menos, pero bueno, nosotros lo hicimos así. Y nada, todo bien, pudimos cambiar el nombre a la hora ya de cuando rompimos el contrato. Obviamente todo pasó tan rápido de venir para acá a Estados Unidos que no nos dio tiempo a nosotros mismos hacer todos esos trámites, ya de que mira, no tenemos que pagar cuenta, no tenemos que pagar nada, pero lo hizo la casera, la que nos alquiló el departamento, y pues no tuvimos problemas con eso. Si alguien me preguntara qué tú extrañas de Brasil, inmediatamente diría la comida. Es tan diferente a la comida de aquí de Estados Unidos. Aquí hay tantas cosas procesadas con muchos químicos, que lo tengo que decir, que yo antes decía, ay no, pero ¿cómo la gente va a decir que aquí en la comida de Estados Unidos es tan diferente o que sabe diferente? Para mí sí lo hace, a menos cuando tú vayas a mercados que sean más orgánicos, y por ser orgánico obviamente va a ser más carito. Entonces para mí la comida en Brasil es algo que me encantó, y debo decir que no probé todos los platos distintivos de Brasil. Algunos sí, que si la coxinha, que si el pão de queijo, todas esas cosas, y sí, esas me gustaron. Lo que ya son las feijoadas, que muchos lo hacían sí, con muchas vísceras, y obviamente esa parte sí que no me gusta, porque el que me conoce sabe que yo vísceras no como nada. Lo mío es carne y de ahí en fuera más nada. Cuando tú vas a los mercados allá en Brasil, que son tan grandes, en Paulo Alfonso, habían unos mercados que se llaman mercados açaí. Si tú te vas a encontrar cualquier tipo de mercado, el mercadito pequeño en una esquina, o te vas a encontrar el mercado un poco más grande, que es normal, no van a haber cosas al por mayor, pero entonces están los otros mercados que son súper grandes, que vas a tener como al mayor, como aquí Sam's Club o Costco, esos lugares que pues te venden así por cantidad, pues allá también lo hay. En Paulo Alfonso nosotros nos hicimos la costumbre de amistades de allí, íbamos todos los fines de semana junto. Cuando ellos iban, nos llevaban en su carro hasta el mercado, hacíamos las compras con ellos y pues virábamos para nuestra casa. Y ese mercado era súper grande. Nosotros lo que es las carnes y son los, por ejemplo, que si comprabas el jamón, que si las papas, es decir, las verduras, esas cositas pequeñas, íbamos nosotros mismos caminando a pie, que quedaban como a 5 minutos, 10 minutos de la casa. Caminando. Aquí en Estados Unidos, por favor, todo el mundo hasta por ir allí en la esquina coge el carro, pero en Brasil no, en Brasil íbamos normal. Quedaba súper cerca al mercado y comprábamos nuestras papas, que mi esposo ya estaba obstinado de mí y decía, Mari, por favor, no más papas. Que eran esas cositas, las comprábamos en esos mercados así de afuera. Pero lo que era ya así, comprábamos por mayor cantidad, que si el arroz, que si los frijoles, que si el azúcar, que si la sal, que si el café, todo eso lo comprábamos entonces en esos mercados mayoristas. Para mí los alimentos en Brasil tienen buena calidad, tienen un precio súper económico, puedes disfrutar de una buena alimentación independientemente de que lo que ganes sea algo mínimo o que ganes bastante.
pues obviamente igual te va a dar para alimentarte. Como en todas las partes del mundo hay miseria también. Le estoy hablando de una manera, es decir, trabajas y tienes un salario promedio, pues te va a dar, te va a alcanzar. En comida siempre gastábamos 300 o 400 reales. No todos los meses eran exactamente los mismos reales, porque obviamente a veces tenía todavía especies o tenía todavía verduras y pues no necesitaba comprar. Es la corriente, el agua, ahora les voy a dar más detalles. Aquí les estoy mostrando una factura de la corriente. Tu tarifa va a depender del consumo que tengas. Nosotros éramos dos y gastábamos alrededor de 130 reales, 135 reales, 140. En el caso del agua, como pueden estar apreciando, eran alrededor de unos 30 reales, 40 reales. Nunca excedía de eso y más bien a veces pues bajaba un poco como a 18, a 20, todo en dependencia del consumo, pero como ven no son precios excesivos. Y hasta ahora no lo había dicho, pero todo lo que digo en este video es basado en mi experiencia. No quiere decir que exactamente sea así ni que te va a pasar a ti de la misma manera. Por favor, tengamos eso en cuenta. Ahora sí, sigamos. En total siempre dijimos y calculamos 1.300 reales por mes. Y pues sí, nos dio así y siempre gastábamos 1.300. Una vez estando en Palo Alfonso ya teníamos claro cuál iban a ser nuestros gastos sí o sí. Los 1.300 que dije anteriormente, ya ese era el dinero que teníamos planificado desde antes de salir de Cuba, que decíamos, bueno, mira, según los cálculos y según lo que me han dicho, pues esto sería lo que gastaríamos. Y una vez que estamos en Palo Alfonso, que ya tenemos la renta, que nuestra renta era creo de 600 reales. En comida siempre gastábamos eso, 300 o 400 reales. Internet realmente no recuerdo cuánto salía al mes, creo que era 80 o 100 reales, porque realmente nosotros lo que hicimos fue un contrato por determinado tiempo y pagamos con antelación y entonces realmente ahora mismo no me acuerdo exactamente de cuánto fue. Pero bueno, en resumidas cuentas, el total al final fue 1.325 reales. Con estos 1.325 reales cumplíamos todas las necesidades que teníamos: renta, agua, alimento, comprarnos algo que nos gustaba de vez en cuando. Y es algo que yo digo y recomiendo siempre. Por favor, tengan eso en mente. Si tienen la posibilidad de poder tener el dinero de antemano y decir, pues esto nos da para al menos la renta y la comida, que es lo más necesario, pues sigan y manténganse firmes con ese plan, porque así lo hicimos mi esposo y yo, y gracias a eso pues obviamente no nos tuvimos que ver con la soga al cuello y que ahora no tengo para la comida, que ahora no tengo para la renta, que si no consigo trabajo. Entonces realmente es algo que si lo puedes hacer, lo aconsejo que lo hagan y que siempre tengan en mente, pues mira, tenemos que al menos suplir las necesidades básicas de esto. Ya luego de eso es que podemos decir, pues vamos a comprarnos algo, vamos a comprarnos una ropita, vamos a investigar un poco más dónde nos estamos quedando, porque es un país diferente. Entonces, mientras tú tengas lo básico, ya lo otro lo puedes ir agregando poco a poco, pero al menos ten lo básico siempre. El tema trabajo. Qué difícil es encontrar trabajo en Brasil. Según mi experiencia, estando en una ciudad tanto grande como pequeña, va a haber dificultades en encontrar trabajo, y más cuando estás empezando de cero. Y hay algo que es fundamental y que nadie me puede decir que no, y eso se aplica en cualquier país del mundo, inclusive en Cuba. Si tú no tienes a alguien, una amistad, algo que esté en determinado sector en el que tú quieras trabajar, o en cualquier ámbito, si tú no tienes una amistad, como decimos en Cuba, palanca, que te eche la mano y que te ayude a entrar a ese trabajo, entonces te va a ser muy difícil. Y eso es lo que nos pasa prácticamente al 99% de los inmigrantes. Brasil no es una excepción. Si tú tienes a alguien que esté en determinado sector, que si es gastronomía, que si es en las tiendas, pues obviamente te va a ser más fácil escalar y poder obtener ese trabajo. Para mí sí fue difícil encontrar trabajo, sí era difícil encontrar trabajo. Si estás en una ciudad pequeña, siento que es mucho más difícil encontrar trabajo, porque en una ciudad pequeña prácticamente ya todas las posiciones están ocupadas. No vas a encontrar, si ejemplo en una ciudad pequeña tienes 4 farmacias, prácticamente esas 4 farmacias van a estar llenas, van a estar repletas, no vas a poder buscar trabajo. Ahí sí era el sector que tú querías buscar. Que si en una tienda, si solamente hay un mercado, dime tú, ¿y cuántas personas no hay? ¿Tú crees que, sabes, muy probablemente
pocas veces vas a encontrar trabajo en esos lugares. Entonces, cuando estás en una ciudad pequeña es muy difícil encontrar trabajo. En una ciudad grande, por lo que tengo entendido, y por lo que tengo entendido y por lo que vi en tantas aplicaciones que busqué y rebusqué y busqué, siempre va a haber mayores posibilidades, mayores oportunidades de tener trabajo. Ojo, esto no quiere decir que si tú estás en Sao Paulo, al mes ya tú vas a tener trabajo, y que si tú estás, como ejemplo, en Paulo Alfonso, donde yo viví el mayor tiempo en Brasil, pues que no vas a encontrar y te vas a pasar un año, ¿sabes? Puede que te aparezca una oportunidad de trabajo así de momento y no tiene nada que ver en la ciudad que tú estés. Pero a la hora de que tú comparas con mayores oportunidades de trabajo, en una ciudad pequeña tienes muchas menos oportunidades de trabajo que en una grande. Si tú tienes amistades, si tienes a alguien en algún sector que te pueda ayudar a ocupar alguna plaza, pues obviamente, independientemente de cualquier ciudad que tú estés, vas a poder tener trabajo. En mi caso, yo en Monte Alegre, en el mes que estuve allí, obviamente yo desde que llegué yo quería trabajar. Aunque yo tenía el dinero para poderme pasar unos meses sin trabajar, obviamente no era mi objetivo. Mi objetivo era ya ponerme a trabajar, generar ingresos, ya así de por sí iba a tener entonces un buen ahorro, practicar mi portugués, irme relacionándome con la cultura, ir empapándome con la cultura del trabajo, que yo nunca había trabajado y que obviamente en Brasil fue la primera vez donde yo trabajé. Ahí en Monte Alegre se me hizo muy difícil, y como la encontré para trabajar, era como de asistente, por así decirlo, en una loja, en una tienda que vendían piensos para animales, que si para perritos, que si para cotorrita, que también entonces tenían todo este glosario de medicamentos para animales, y también entonces tenían productos que de pintura, que si ensamblaje, que para el baño, que si las tazas para el baño. Es decir, eran más tipo construcción y veterinaria. Allí estuve trabajando 1 semana y media, porque justamente ya prácticamente al finalizar de trabajar ahí, pues que mi esposo y yo decidimos irnos para Paulo Alfonso. Casi siempre lo que más vendía esa tienda era que si piensos para animales, y casi siempre eran para perritos o para gatos, entonces tenían que pesar, y yo con el dinero teniéndolo en mano y eso no me gusta, no me gusta estar haciendo tantos cálculos y tantas cosas porque me pongo nerviosa, y más que no tenía experiencia ahí. Pero bueno, durante ese tiempo no me pasó nada, lo hice bien, y pues ahí también iban muchas personas porque en Brasil tú tienes tu tarjeta de crédito, tienes tu tarjeta de banco, y para tú ir a sacar dinero tú puedes ir a determinadas tiendas y ellos pues te hacen el favor de la transacción. Ellos, no sé, tendrán un convenio con el banco que pues lo pueden hacer. Las personas iban a esta tienda a hacer también esas transacciones. Yo aprendí a hacerlas. Al principio obviamente tenía miedo porque todo lo que tiene que ver con dinero pues todavía, no sé, como que contar y todas esas cosas, tenía miedo de que al final le diese un mal cambio, cosas así que al final me perjudicaran a mí. Entonces, pero nada, me fue bien. Allí que si iban a sacar 1.000 reales, que algunos 2.000 reales, que si iban a poner 400 reales, porque también podían recargar las tarjetas o recargarse el celular. Y pues estuve haciendo eso casi todos los días que estuve ahí en esa semana y media, porque era lo que más hacían las personas. De 7:30 a 9 de la mañana yo me pasaba ahí todo el día haciendo eso. Yo trabajaba nada más hasta la 1 de la tarde, porque era como tipo part-time, porque ella al final, la dueña de la tienda, pues obviamente al no tener muchos clientes, no era una tienda que demandaba tener, ¿sabes?, muchas personas trabajando. Y el esposo pues casi todo el tiempo estaban ahí dentro de la tienda. A mi esposo, estando en Brasil, pues se le dio la oportunidad de trabajar para la misma persona que le editaba fotos, porque mi esposo es editor de fotos. Y como todos sabemos, trabajar desde Latinoamérica para alguien en Estados Unidos pues es beneficioso. Así fue. Gracias a eso pues estábamos ya en Paulo Alfonso, pues nos dedicamos a trabajar así ambos, ya que yo sé editar parte de la edición de fotos. Yo le editaba la piel a mi esposa, es decir, la piel de todas las muchachas, de que si embarazada, que si quinceañera, que si bebé, que de todo yo le editaba la piel, que es la parte que por lo menos te toma como 1 hora, en dependencia de
en dependencia de las cosas pues que le tengas que quitar a la persona. Y ya de ahí entonces por la tarde él se dedicaba hasta la noche pues terminar entonces de editar todo el resto de la foto, que obviamente ahí es que lleva el peso esa edición, cuando le pones todos los colores, que si las luces, que si las sombras, que si... Bueno, si sabes de edición de fotos, sabes de lo que te hablo. Es un tema más complicado ya. Bueno, todo el tiempo que estuvimos ya ahí en Palo Alfonso fue trabajando especialmente de editores de fotos y nos fue bien, y estábamos ganando bien. Quiero decir que el salario mínimo de Brasil es 1.400 algo, creo, ahora en la actualidad, porque cuando estábamos nosotros allá en Brasil el año antes pasado, creo que era como 1.200, 1.300 por ahí aproximadamente. Quiero decir esto porque cuando son dos personas se hace todo más fácil. Y un ejemplo, si mi esposo ganaba 1.300 y yo ganaba 1.300, cuando tú vienes a sumar todo eso eran 2.600 reales. Y como les dije anteriormente, nuestro gasto mensual eran 1.300, por los cuales nos iban a sobrar 1.300 reales que podíamos ahorrar, que podíamos comprarnos una ropita, cosas que necesitáramos, e ir ayudando a la familia también de Cuba y bueno, hacer todas esas cosas que uno puede hacer con ese dinero que le sobre de extra. Entonces quiero decir esto porque es muy importante saber que en Brasil, cuando ya no eres solo, porque solo sé que es más difícil en cualquier parte del mundo comenzar solo, tener una renta que estás pagando solo, comida, todo, pues obviamente demanda más sacrificio. Y cuando estás en pareja o son más personas, pues todo se puede distribuir y pues hay más dinero, se puede hacer más, es decir, puedes tener mejor economía. Y bueno, también hay que hablar sobre esos gustos que uno se da, no simplemente en cuanto a la comida, que si vas al restaurante, que no. También hay que hablar sobre las tiendas en general. Allá en Brasil hay mercados, hay calles en las que tú vas, por lo menos en Paulo Alfonso, tú ibas y eran calles y calles simplemente de tiendas. En Brasil está el desconto. Você tem desconto? Esa era la frase de mi esposo y yo. Porque aquí no tanto. Aquí en Estados Unidos tú no te vas... Sí vas a encontrar los descuentos que ellos ponen porque sí que pasó de moda, que por diferentes situaciones. Pero allá en Brasil es que tú vas y tú ibas a comprar, ejemplo, unos tenis. Y ellos no tenían descuento ni nada. Y te costaban 150. Pero tú le podías preguntar a la dependiente, ¿ten descuento? Y ahí te decían, te decían, sí, de tanto por ciento. No, de que si compras otro, tanto. No, sí, mira, si pagas a vista, como en dinero, en efectivo, y si pagas a cartón, es como la tarjeta de crédito, de débito. Y si pues pagabas a vista, te daban descuento. ¿Tuviste que hacer algún tipo de trámite migratorio o legal? Una vez que tú llegas a Brasil, lo primero que tienes que hacer como inmigrante, y más viniendo pues de una manera ilegal, por así decirlo, vas a ir a la Policía Federal. En la Policía Federal vas a sacar dos documentos que son súper importantes. El CPF, Cadastro de Persona Física, y el CRNM, que va a ser tu identidad legal en Brasil. Para solicitar estos documentos, mi esposo y yo tuvimos que mi esposo se pasó la noche entera afuera, porque en Brasil, como aquí en Estados Unidos, pues los cubanos tenemos o teníamos, porque ahora está todo en conflicto, prioridades en legalizarnos. Allá en Brasil son los venezolanos. Entonces, cuando tú llegas, vas a ver tremenda cola. Hay muchas personas esperando afuera de la Policía Federal y muchos son venezolanos, cubanos o de otra procedencia. En el caso, pues mi esposo se tuvo que pasar desde las 10 de la noche como hasta las 7 del día ahí en una cola que a las 8 era que abría, y pues yo entonces ya luego fui para allí, me llevaron para allí. Y estando allí, pues comenzamos a hacer todos los trámites, tuvimos que presentar nuestro pasaporte, que si estábamos casados presentamos nuestros papeles de que estábamos casados. Y ya una vez allí, pues te comienzas a hacer todo este trámite, que si te tiran la foto, que si te preguntan para dónde vas a ir. Entonces allí pues te van a dar este documento, el CPF. Con esto puedes hacer tu alquiler, hacer tu cuenta de banco. Y lo más importante es que puedes aplicar a trabajos de una manera formal y legal. Hasta que ya luego si te llegue el CRNM oficial, que ya sí es como un carnet de identidad, que voy a estar mostrando imágenes por aquí del mío,
Y ya luego, cuando ya tú tienes esto, pues te es más fácil pues estar de una manera legal y ya luego es esperar todo el otro proceso que ya viniese siendo para aplicar a la residencia. De ese tema no puedo hablar demasiado porque, bueno, simplemente viví 5 meses en Brasil y no me dio tiempo para hacer todo el otro papeleo. Pero bueno, aquí te he contado más o menos brevemente los pasos que tienes que hacer para a la hora de que migras a Brasil, que es el proceso migratorio, es decir, cómo legalizarte en Brasil. El primer paso es ir a la Policía Federal. Te voy a dar respuesta ahora a lo que dije al inicio del video, que para mí cuál ciudad es mejor, cuál región, si el sur o el norte. Debo decirte que si en tu situación tienes a alguien en el norte como una amistad que te pueda decir aquí vas a tener un trabajo, pero que te lo asegure realmente que tú vas a tener ese trabajo. Si tienes un dinero en el que puedas decir, bueno, una vez estando allí voy a ver qué puedo hacer, si puedo hacer algo yo, es decir, algún negocio propio yo, o si puedo estudiar algo y que me voy a sentir cómoda allí, pues ok, hazlo. Pero si no, mi consejo es no te vayas para el norte, vete para el sur. Aquí hay muchas opiniones divididas y es en cuanto a que en el sur todo es más caro, pero sí, a ver, tenemos que tener algo en mente. Las ciudades del sur van a ser más caras, pero también vas a tener mejor calidad de vida. Y calidad de vida no me refiero a que si vas a tener lujo, que si vas a tener esto, lo otro. No, es que vas a poder encontrar un trabajo, aunque al inicio sé que no es fácil, vas a encontrar un trabajo que con lo que ganes te va a dar para poder sustentarte lo que es la renta, la alimentación, y aunque las rentas son más caras allí, pues vas a estar en una ciudad mejor. Y al final, yo no sé, no sé cómo sean todas las demás personas, obviamente esto es una opinión propia para mí, pero yo tengo de estar en algún lugar en el que yo me sienta segura, en el que yo me sienta bien, en el que yo mire a mi alrededor y me haga sentirme como que, ok, estás prosperando, vamos a seguir adelante. Es que cuando salimos de Cuba a veces pensamos que nos tenemos que conformar con lo primero que nos topamos, con los al primer lugar que llegamos, y no tiene que ser así. Lo quiero decir es porque si te sientes mal en el lugar en el que llegaste, estás viendo que estás estancada y que no estás desarrollándote como tú quisieras desarrollarte, vete del lugar. Siempre teniendo en cuenta todo esto, lo que siempre he dicho, ten una planificación, planifícate, no es que te vayas a lo loco, no es como que, ok, ya me quiero ir de aquí, por ejemplo, que mi esposo y yo nos vayamos de Tampa y decimos, pues nos vamos de Tampa y ya no tenemos ni un kilo en la cuenta, pero aún así nos vamos. No, porque no somos locos, no puedes ser loco así, no allá porque todo te está yendo mal, ya te tienes que tirar toda la borda e irte, no, porque te vas a ir a un peor. Entonces siempre hay que tener algún tipo de estructura y no es que todos los planes al final siempre salgan al 100% de la letra, pero sí te permiten tener un tipo de seguridad y de confianza. Entonces pues esa es mi opinión. Para mí me quedo en el sur. Porque en las regiones del norte tiene que ser algo que sea muy específico. Como dije, hay miles de vivencias, hay miles de personas que están por todas las partes de Brasil, como mismo hay aquí todas las partes de Estados Unidos, y no todas las personas pues tienen la misma suerte, cuentan con la misma situación. Ejemplo, mis amistades que estaban ya en esa parte del norte, ya ellos tenían conocidos ahí, habían estado anteriormente, entonces para ellos esa es su situación ideal. Para mi esposo y para mí no era quedarnos ahí. Entonces, pues por eso decidimos irnos y no nos fue mal. Entonces, por eso quiero decirte a ti que nunca tengas miedo a la hora de dar el salto y decir, pues mira, no me está conveniendo donde estoy, déjame irme para otro lado. Al igual de que si estás pensando en emigrar, siempre evalúa todas estas cosas que he dicho a lo largo del video, por favor. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado. No olvides suscribirte, darle like, compartir, porque me apoyas demasiado, y pues nos vemos en otro video de esta saga de Brasil. Bye.